Qué buena canción. 13:04. Sí, ¿qué le trae a la memoria visualmente algún programa? Amigos son los amigos con Carlín Calvo y Pablo Raos. Exactamente. ¿Cómo le va? la misma época. Sí. Yo tengo una foto con ellos. ¿Sí? Acá cuando vinieron varias veces ellos acá. En los 90. Se transmitía por Canal 9. Claro. Los domingos imperdibles era. Tengo. El único que sobrevive es Pablo. Carlín tuvo muchos años de sucesos. Enfermo, problemas. Ya. Después de una CD que había tenido. Exactamente. Bueno, muy feliz día a nuestros queridos amigos televidentes, aquellos que a pesar de cualquier situación siempre están allí, atentos, fieles televidentes de C9N y en especial de Primera Edición. Muchísimas gracias por la compañía, por esa amistad virtual de estar siempre del otro lado de la pantalla. Es así, también como amigos a veces se enojan con nosotros, después nos siguen otra vez. Pero es normal. Bueno, en este día mucha información. Sí, señor. Jornada muy agradable. Tenemos una pausa larga de 1:30. Ya, porque se va a festejar el Día de la Amistad ahí en prensa. Sí, hay unos focaditos muy ricos. Tenemos materiales reciclados para esa hora. Se agradece al directorio también. Bueno, vamos a arrancar con datos del tiempo. Dale, hoy ya contra el taller una persona ahora. De ayer amaneciendo en horas de la madrugada también, mismo caso. Su acompañante estaba al lado, no tenía cédula. Al ser verificado, tenía antecedentes. Entonces iban a la buena verificación. Encontraron panfleto en este vehículo. Nosotros libramos la búsqueda y localización hace 2 semanas que la mamá dio aviso no de la desaparición de su hija, sino que la misma se encontraba preocupada por su hija, por los indicios que mostraban esta relación entre esta persona y su pareja. Por sus gritos entonces se denunció. Sí, creo que sí, como por susto ahí en el motel. La primera información señala que un violento tiroteo se produjo en el barrio San Blas este martes durante un presunto falso allanamiento llevado a cabo por al menos 8 hombres armados que portaban chalecos con la inscripción de SENAT, la Secretaría Antidrogas. Ingresaron a una propiedad privada y abrieron fuego, dejando a un hombre herido. Los atacantes llegaron en 2 vehículos de procedencia brasileña, uno de ellos con placa adulterada. Tras el tiroteo, huyeron a pie. La policía incautó los vehículos, un fusil M4, proyectiles, 2 celulares iPhone, ropa con insignia de la SENAT y un pasamontañas. Se presume que el blanco del ataque era Wilson Fernández Goncalves, dueño del local. Las autoridades continúan investigando para identificar y capturar a los responsables. En un momento no me dijeron que era tipo asalto. Yo a la hora me di cuenta, me bajé y era una persona con arma larga, ¿verdad? El que se bajó primero. Después el otro me dijo que me vaya hacia el matorral por ahí. Buscaron, no sé. No sé qué información habrán tenido, ¿verdad? Pero yo no tenía nada de mucho valor. ¿O qué? ¿Llevaba dinero? No, nadie trae mucho dinero en su casa. Yo me iba al trabajo. Pero como trabajo en cambio, seguramente pensaron que tenía mucha plata, que no sé. Estaban ya monitoreando. Y seguramente, capaz que sí, no sé. ¿Pero qué lograste ver de ellos? Y nada, que tenía ropa camuflada, que era un asalto tipo comando por ahí. ¿No te dijeron que eran policías? No me dijeron, pero se notaba por la ropa, ¿verdad? No tuve la oportunidad de... algo en la descripción de policía? Los vecinos dijeron que SENAT decía, pero yo no llegué a ver del susto, uno no se... A plena luz del día, ¿verdad? Y sí, cuando estaba saliendo, cuando me estaba yendo al trabajo. ¿Y vos tenías dinero de tu uso particular? Ni billetera no me llevaron, mira, acá tengo mi billetera. Ni de billetera. ¿Qué buscaban? Y no sé, capaz que en las mochilas pensaron que había plata o no sé, mi celular, llevaron mi celular en mi mochila, eso no. Después, ¿vos sos trabajador cambista? Sí, trabajo en cambios. Y en las mochilas tenía documentos que son de la asociación, que son planillas de la cuota social, que era una mochila grande, ¿verdad? Eso realmente yo solía bajar a la mañana y alzar otra, ¿verdad? Una mochila grande y seguramente pensaban que bajaba. No soy estoy en la comisión de 6 tesoreros. Y tengo documentos, ¿verdad? ¿Cuánta gente era? Y creo que 3 a 4 personas. ¿En qué estaban ellos? En una camioneta Frontier, negro. Sí. ¿Y vos estabas modelo nuevo, creo que es. Sí, cuando iba arriba y ahí parece que me estaban esperando. ¿Te llevaron las llaves también? Me llevaron las llaves, sí, la llave del auto y mi manojo de llaves. Eso es lo que llevaron, y mis celulares.
Luque está trancado el tráfico. Pero es culpa del sistema también, porque estos choferes trabajan horas extra, manejan con sueño, eso se tiene que arreglar también. Los colectivos y los pasajeros están todos enojados. Más de una hora. Y así se tiene que ir. Lastimosamente. Hablamos ahora de lo ocurrido en la ciudad de Guanambaré. 2 hombres de 18 y 26 años fueron aprehendidos cerca del mediodía en un barrio de esa ciudad. Ambos fueron sindicados como los supuestos responsables del robo a un adulto de 61 años en horas de la madrugada del pasado lunes. A partir del hecho se realizó una minuciosa investigación con un equipo de trabajo y en un momento dado se tuvo la información que estarían en la zona de Barrio Falsina, en la vía pública, momento en que los intervinientes fueron a realizar la pesquisa correspondiente y pudieron a la aprehensión de los mismos con la motocicleta. ¿Serían de acá la el arma? ¿Cómo? El arma blanca se iba a encontrar. Sí, el machete también se ubicó, todos los elementos relacionados al hecho se ubicó. ¿Se resistieron ellos el procedimiento policial? No se hizo, no presentaron ninguna resistencia al respecto. ¿Ellos son acá de la zona de Guanambaré? Es así, de la zona del barrio Iguazú, a la salida hacia la compañía, hacia la ciudad de J. Auto Saldívar. ¿Antecedentes? ¿Perdón? ¿Con relación justamente a esos antecedentes? Sí, uno de ellos tiene antecedentes por varios hechos punibles relacionados también a hechos de hurto, robo. Estamos hablando de personas jóvenes, a juzgar por las imágenes al menos, porque ellos se les observa las imágenes. Sí, así mismo, uno tiene 18 años y el otro tiene 26 años. Con relación al biciclo que se desplazaban. Bueno, el biciclo que ellos utilizaron era de uno de los parientes que ellos se apropiaron, o sea, uso indebido de vehículo automotor prácticamente porque el dueño de la motocicleta no tenía conocimiento que se estaba utilizando su motocicleta. Desde Luque está trancado el tráfico. Pero es culpa del sistema también, porque estos choferes trabajan horas extra, manejan con sueño, eso se tiene que arreglar también. Los colectivos y los pasajeros están todos enojados. Más de una hora. Y así se tiene que ir. Lastimosamente. Bueno, tremenda fue esta historia ayer tarde-noche en la zona de Luque, porque un colectivo terminó perdiendo el control y, bueno, terminó en una cuneta. Aparentemente la dirección se descompuso, se rompió, zafó. De milagro, este percance no dejó heridos, pero sí muchos contusos en el tránsito. Una demora de casi 4 horas finalmente permitió sacar del sitio y normalizar allí la circulación de vehículos. Mucha protesta de los conductores. Caos y desesperación se vivieron en la zona de Guaduré, Luque, cuando un colectivo de la línea 51 perdió la dirección y terminó al borde del barranco del arroyo Itacajón. La unidad del transporte público quedó obstaculizando media calzada, lo que provocó un congestionamiento con bocinazos, gritos y quejas de automovilistas y pasajeros. Este bus no solamente causó un gran susto por este desperfecto mecánico, sino que generó un verdadero caos sobre la avenida Las Residentas, este tramo que une la ciudad de Luque con Areguá. Sarambiego. Sí, desastre, desde Luque está trancado el tráfico, desde Luque. ¿Cuánto tiempo esperaron? Y las 5 salimos del Comité Olímpico y las 7 ya son ahora, 2 horas. ¿Por culpa del colectivo? Por culpa del colectivo y el gobierno que no hace más ancho la calle. Pero es culpa del sistema también, porque estos choferes trabajan horas extra, manejan con sueño, eso se tiene que arreglar también. ¿Ese bandero? ¿Mate con abajo cuando yo uso de ahí? No, déjate joder. La patroneca estoy posible. Dale. La patrulla caminera tuvo que intervenir para ordenar el tránsito. Palacio de América y esta es la avenida Las Residentas.
Luego de varias maniobras, una grúa logró retirar el bus que quedó atrapado en el barranco tras el desperfecto. Ahí está, muy bien. Yo le voy a aplaudir para que... Difícil así. Difícil. Los colectivos y los pasajeros están todos enojados. Están gritando. Están todos gritando. ¿Hace cuánto que están esperando así? Más de una hora. Y así se tiene que ir. Lastimosamente. Y por culpa de bus, chatarra otra vez. Claro que sí. Porque ahí casi perdió la rueda. El colectivo número 1532, guiado por Luis Eustaquio Bogado Pintos, perdió la dirección tras pasar una lomada. El accidente ocurrió alrededor de las 16:20, no dejó heridos, pero sí un enorme susto y horas de congestión en la zona. Ya tuvimos ya un evento de disparo contra una vivienda, o sea, contra el taller de una persona ahora. Ayer amaneciendo en horas de la madrugada también, mismo caso. Su acompañante estaba al lado, no tenía cédula. Al ser verificado, tenía antecedentes. Entonces iban a la buena verificación y inspección del vehículo y encontraron panfleto en este vehículo. Nosotros libramos la búsqueda y localización hace 2 semanas que la mamá dio aviso no de la desaparición de su hija, sino que la misma se encontraba preocupada por su hija, por los indicios que mostraban esta relación entre esta persona y su pareja. Por sus gritos entonces se denunció. Sí, creo que sí, como por susto ahí del motel. Hablábamos de esto al comienzo de primera edición, que tiene que ver con los compatriotas en Polonia, y uno específicamente, Josías Rodas, de 33 años, viajó a ese país en busca de mejores oportunidades laborales y permanece con paradero desconocido desde el mes de mayo, según denuncian sus familiares. De acuerdo con la información que lograron recabar, Rodas habría sido detenido tras un allanamiento realizado en una fábrica de cigarrillos. Sin embargo, hasta el momento no existen datos oficiales sobre la situación jurídica ni sobre el lugar en el que se encontraría recluido. Ante esta incertidumbre, su familia expresó el temor de que haya sido captado por una red de trata de personas y solicitaron la urgente intervención de las autoridades para esclarecer el caso y garantizar la protección de sus derechos. No hay ahí prohibido ahora y por el teléfono te abre libre y miti un día y no veo pelunero y que yo te más ver lucha se me enseñan que iba de patalla ti un mes más yo ese ya hay tema. Ya 5 meses más la hoja, güey. Ya po mayo y la naikwa vez subí la comunica vez en día. Naikwa vez si me ve o pe hay qua cuilo en ha preso. La Polonia bejo baja. Doy qua y lo de familia me pa esa pa que pona pa o carupa orendo y qua y upa ore cuando y qua y me ve sí. En principio se le prometió un trabajo de albañil y cuando llega allá él se encuentra con que tenía que trabajar en una fábrica de cigarrillos. Para esa fábrica de cigarrillos, en los primeros de esos 69 días, correctamente, según él dijo, no trabajaron porque las mercaderías que tenían que llegar se cayeron, ¿verdad? Entonces ellos le tuvieron encerrado por 69 días sin ver el sol. Y durante ese tiempo tenían muy limitado el uso de teléfono. Empiezan a trabajar y al mes él ya quería venir. Porque ya, obviamente, ya no se estaba sintiendo bien. Él ya se daba cuenta. Él ya se daba cuenta, era un trabajo de esclavo, no tenía libertad, no era el trabajo para el que fue. Y ahí le exigen que se quede un mes más. Durante ese tiempo pasa que se le allana el lugar donde él estaba trabajando. Empezamos a hacer los contactos pertinentes con la Cancillería a los efectos de verificar la situación que se estaba mencionando. Y efectivamente esta persona junto con otros paraguayos está en carácter de detenido, fueron localizados supuestamente en una fábrica clandestina de cigarrillos y a partir de ahí estamos viendo las diligencias que vamos a hacer desde aquí y también con apoyo de la Embajada de Alemania que es la que va a tomar intervención en Polonia. ¿Cuántos paraguayos más están conocidos? Y aproximadamente 5.
¿Cuándo se dio su detención, doctora? ¿Las fechas ya podríamos saber? Estamos viendo esos detalles, justamente acabamos hoy de tener el conocimiento sobre ese hecho, entonces todas las diligencias que hagamos ahora va a ser tendiente a determinar en qué condiciones se trasladó esta persona junto con los otros paraguayos y ver si se configuraría una situación de trata de personas a los efectos también de contactar con las autoridades polacas y ver alguna manera de ayudarlos si ese es el caso, ¿verdad? Es una cuestión medio delicada y vamos a tratar de recabar y corroborar cada información que vamos tomando, tanto de los familiares y otras informaciones que veamos necesarias recabar. Finalmente ellos ya dieron su versión en la prensa, pero como responsable de la investigación no puedo dar los detalles, ¿verdad? Ya ustedes tienen la información pública y más o menos se basa en eso, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo en este momento es formalizar las declaraciones y vamos a ver qué diligencias se requieren para poder confirmar y determinar las condiciones en que estas personas viajaron a Polonia y también las condiciones en que fueron procesados y el motivo también. Estamos también tratando de recabar esa información y corroborar, que es lo importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que, cada una de las informaciones que se van dando, tenemos que corroborar de alguna manera para que eso nos sirva también como elementos de prueba a los efectos de determinar si existe un hecho punible que amerite investigación, si bien tenemos algunos indicios que podrían indicar la existencia de un hecho de trata de personas, nos corresponde a nosotros. El concejal Luis Salas, actual vicepresidente de la Junta Municipal de Santa Rosa del Aguaraí, fue detenido ayer martes. Esto fue durante un procedimiento de entrega vigilada tras una denuncia de supuesto pedido de dinero a cambio de la aprobación de un proyecto de loteamiento. Puesto pedido de dinero a fin de interceder ante la intendente y otras autoridades municipales para la firma de una resolución que considera el fraccionamiento de un inmueble que era propiedad del padre del denunciante, ¿verdad? En ese sentido, bueno, los hechos que podrían subsumirse son el de tráfico de influencias o eventualmente el de coima, ¿verdad? El de cohecho. La investigación tuvo su origen en la denuncia y a partir de ahí se solicitó una autorización judicial para grabación de comunicaciones, así también como para la entrega de billetes que previamente habían sido autenticados en la Secretaría del Juzgado. 24 millones era el monto señalado en la denuncia y fue el monto que inicialmente fue autenticado, ¿verdad? ¿No llegó a retirar el dinero? El dinero no se llegó a entregar, sí existen grabaciones y conversaciones por mensaje de WhatsApp en donde se hablaría del pedido de dicho monto, ¿verdad? Que el denunciante, el denunciado, en este acto señaló que si bien existía el reclamo o el pedido de ese dinero, era en concepto de una deuda que el denunciante tenía en su contra y no en concepto de coima, ¿verdad? Así también hay que señalar que efectivamente existe un pedido de fraccionamiento, el cual todavía se encuentra para la firma y que no ha salido por parte de la municipalidad, ¿verdad? Entonces son todos extremos que van a ser analizados ahora en el marco de la investigación. Ya tuvimos ya un evento de disparo contra una vivienda, o sería contra el taller de una persona ahora. Ayer amaneciendo en horas de la madrugada también, mismo caso. El acompañante estaba al lado, no tenía cédula. Al ser verificado tenía antecedentes. Entonces iban a la buena verificación y inspección del vehículo y encontraron panfleto en este vehículo. Y 2 hombres fueron detenidos en la ciudad de Lambaré y en el poder de ellos se incautaron varios panfletos con amenazas. Según los datos, ambos se dirigían a intimidar a un herrero que en los últimos días ya había sido blanco de reiterados amedrentamientos, incluso de un tiroteo contra su taller y la vivienda de sus familiares. Lo llamativo del caso es que la víctima hasta ahora se niega a brindar más datos. El trasfondo del conflicto estaría relacionado con un trabajo que no fue entregado a tiempo. El hecho ocurrió en el barrio Baxió. Tuvimos ya un evento de disparo contra una vivienda, o sería contra el taller de una persona ahora. Tal es así también, siguiendo cronológicamente el caso.
El día de ayer amaneciendo en horas de la madrugada también, mismo caso, hubo disparos, pero esta vez solamente en forma intimidatoria también, pero arriba. Tal es así también ya teniendo por conocidos patrulleros de esta comisaría, estaban patrullando la misma zona, la misma calle, y al divisar a un automóvil, procedieron a la verificación de sus ocupantes. Primeramente se negaron, manifestaron una cosa, ser conductor de Volt. Su acompañante estaba al lado, no tenía cédula. Al ser verificado tenía antecedentes y tal, así que patrulleros en su afán, en su trabajo normal, rutinario, procedieron a la buena verificación e inspección del vehículo y encontraron panfletos en este vehículo. ¿A qué se dedica la víctima? Manifiesta ser un herrero que agarra trabajo grande, trabajo de feria, trabajo grande, por poco, vamos a decirle. ¿Lograron incautar algún arma de fuego también? No se llegó, solamente el panfleto. ¿Las personas detenidas ya cuentan con antecedentes? Sí, uno el acompañante del supuesto chofer que supuestamente era Vol, él se tiene antecedentes penales por tenencia de estupefacientes. Son menos las parejas paraguayas que deciden casarse por factores económicos, culturales y hasta de desinterés que inciden en una tendencia que preocupa a las autoridades. Para revertir esta situación se lanzó la campaña Paraguay se casa, unidos por amor, protegidos por la ley, que propone casamientos gratuitos en todo el país. En los últimos años, el número de matrimonios en Paraguay ha ido disminuyendo de forma sostenida. Frente a esta realidad, el Registro del Estado Civil impulsa una campaña de casamientos gratuitos como una alternativa para fomentar la formalización de las uniones y fortalecer el núcleo familiar. Estamos lanzando esta iniciativa denominada Paraguay se casa, que consiste en bodas comunitarias que se estarán celebrando a lo largo y ancho de la República del Paraguay en los 17 departamentos de manera gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos tiempo hasta el 31 de agosto para inscribirnos, para agendarnos al 0984-771-151, escribiendo a este número de WhatsApp. Automáticamente obtendrás una respuesta en donde se estarán estableciendo cuáles son los requisitos documentales que uno necesita para acceder a este beneficio, formalizar la unión civil. También quiero mencionar a sectores religiosos que están apoyando y se han sumado a esta iniciativa. Salimos a las calles y recogimos distintas voces, desde quienes ya se beneficiaron con el casamiento comunitario hasta quienes no creen en el matrimonio, pasando por quienes opinan que formalizar la unión puede ser importante. Estas son algunas de las opiniones que encontramos. Y está bien, porque a veces uno no se casa por la economía misma, uno ya no se casa. Se puede animar, pero demasiado rápido la gente se deja enamorar. Yo pues no soy casada. ¿Y ahora esta oportunidad? En serio, no encuentro todavía más a mi marido. Soy casada a través de la iglesia de mi casa, Las Mercedes, que se hizo casamiento comunitario y ahí me casé. No creo, porque yo no quiero casarme. ¿No soy casada? No. Que piensen primero antes de casarse y que se conozcan bien el uno al otro y después tomen la decisión si se quieren casar o no. Pero el gasto es inmenso, entonces es una experiencia con varias personas que realmente quieren formar su hogar. Y está bien, si es gratis está bien, amiga, porque hay gente muy pobre, no tiene la plata, no hay nada. Estoy tranquilamente solita de siempre. ¿Hace cuántos años pico se? Hace mucho ya. ¿Mucho ya? Sí. ¿De que se case, que no se case? Que eso es lo que a Dios le agrada. El que menos le agrada a Dios es vivir a un concubinado. Ni loco. Pero más ya tenés que casarte para casarte. ¿Vos todavía no se quiere casar?
Y la verdad que no tengo luego quién casarme. Y yo me casé comunitariamente. ¿En serio? ¿En dónde? En Luque, allá hacia Luque. En Luque. ¿Hace cuántos años que te casaste? Hace 20, 19, 6 años. Pero ya estoy separado hace 2 años. ¿Otra vez? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No funcionó la relación. La campaña del registro civil pone sobre la mesa un debate necesario. ¿Qué lugar ocupa hoy el matrimonio en la sociedad paraguaya? Más allá de las creencias individuales, la formalización de la unión puede significar una herramienta clave para garantizar derechos y estabilidad, especialmente para los hijos e hijas dentro del hogar. El llamado está hecho y la decisión queda en manos de cada pareja. Nosotros libramos la búsqueda y localización hace 2 semanas que la mamá dio aviso no de la desaparición de su hija, sino que la misma se encontraba preocupada por su hija, por los indicios que mostraban esta relación entre esta persona y su pareja. Por sus gritos entonces se denunció. Sí, creo que sí, como por susto ahí del motel. Vamos con el desarrollo de esta información porque una pareja en Ciudad del Este ingresó a un motel el pasado domingo y durante la jornada del martes los funcionarios se percataron de que ambos aún se encontraban dentro del local y que la mujer estaba sufriendo de maltratos. Inmediatamente llamaron a las autoridades correspondientes para denunciar el hecho y el supuesto agresor ya se encuentra detenido. Nosotros libramos la búsqueda y localización hace 2 semanas que la mamá dio aviso no de la desaparición de su hija, sino que la misma se encontraba preocupada por su hija, por los indicios que mostraban esta relación entre esta persona y su pareja, que era una persona ya adicta y con antecedentes. Entonces ella se niega a abandonar esta relación, Oscar. Sin embargo, nosotros igualmente vamos a proceder a la imputación por las lesiones que presenta la misma. Doctora, ¿cuál fue la denuncia que ustedes inicialmente recibieron sobre este caso en el motel? Sí, la mamá vino a dar aviso al Ministerio Público que desde el domingo su hija se encontraba en el motel Cataratas y que le comunicaron el día de ayer. Entonces ella compareció a decir que su hija se encontraba retenida tanto por la pareja como también por los empleados del motel, quienes querían cobrar la deuda que los mismos poseían ya desde el domingo. Nosotros acudimos ahí como que yo en realidad siempre solo visitar solemos quedarnos en ese lugar. Sí. Y me asustó muchísimo en realidad, en esta vuelta me asustó como ustedes llegaron a acudir ahí con la fiscalía, con los policías, ¿verdad? Que no me llegaba, ¿Y quién denunció que vos le tenías de rehén a tu pareja ahí? ¿De rehén? No, legalmente ahora me entero. Es parte de ustedes. No, por eso te pregunto, ¿quién denunció? No tengo ¿La gente del motel, los encargados? Y la verdad que yo creo que fue la gente del motel, porque primero lo tuvimos discusiones sobre el tema de la deuda. Estábamos debiendo, ¿verdad? Un monto de 400.000 guaraníes, donde que ella ya se quería retirar y ella me preguntó si es que yo hice de mi plata, ¿verdad? Donde anteriormente ya tuvimos las discusiones sobre eso porque me había ya encontrado en un lugar con otra mujer y ahí empezó la discusión, donde que nosotros ella te había encontrado con otra mujer. No discutimos, ¿verdad? Ella pidió que por favor se le saque a ella. Ella gritó ahí adentro. Ella gritó. Por favor, yo no quiero más estar con él, cosas así, ¿verdad? Pero no le pegaste a él. En ningún momento, señora. En ningún momento y creo que... Por sus gritos entonces se denunció. Sí, creo que sí, como por susto ahí del motel, señora. Así mismo. ¿Y cómo salta en la conversación el tema de la otra mujer ahí? ¿Cómo conversación? Y vos decís que ella te reclamó porque vos estuviste con otra mujer. Sí, así mismo, me reclamó nomás, pero en ningún momento yo no le agredí. Don Carlos de la audiencia, tenemos que seguir hablando del crimen de esta niña de tan solo 11 años, Melania Montserrat Duarte, asesinada realmente de forma terrible en la zona Isla Zacaca, Zapá,
apareció un nuevo circuito cerrado en donde se ve justamente uno de los sospechosos. Marcelo. A Marcelo. Quien está detenido y que en principio aparecía como el principal sospechoso de haber tomado venganza, que fue el espíritu o por lo menos las sospechas que se tenía en torno a este caso, porque él había ido preso 4 años por haber sido condenado en un caso de abuso en el que él era el victimario y la víctima era Melania. Exactamente. Entonces todos los dedos acusadores apuntaban hacia él. Ahora con este video de circuito cerrado se lo ve a él en su lugar de trabajo. ¿Te acuerdas que él había dicho que todo ese día en el que supuestamente desapareció y lastimosamente asesinaron a la niña, él alegaba haber estado en su trabajo y prácticamente nadie le creyó? Apareció ahora este video que hay que corroborar justamente en el Ministerio Público y la Fiscalía si coinciden en tiempo, justamente tanto día como hora, de lo que realmente alegó este joven Marcelo, teniendo en cuenta que ahora uno de los principales sospechosos del crimen es su hermano. Exactamente, estas imágenes forman parte de una evidencia visual que por lo menos lo ubica en hora y tiempo en otro sitio, pero convengamos también que hay, como unas 3 a 4 horas entre la desaparición de la pequeña y el hallazgo de su cuerpo. Por lo menos acá a él se lo ve actuar de forma natural, normal, trabajando. Fue incluso también la primera versión de los compañeros y del otro hermano mayor y del jefe también de que él estaba cumpliendo actividades. Y en medio de esta investigación que tomó un giro inesperado cuando aparece en la palestra investigativa su hermano menor. Exactamente, que según los propios vecinos fue visto hacia la zona en donde fue encontrado el cuerpo de Melania. Y aparentemente fue una vecina la que lo termina viendo mientras él corría cerca de sus animales, que finalmente le avisa a la madre de este menor y también posteriormente a los investigadores de la presencia del adolescente en el sitio. Y toma este giro insospechado atendiendo al informe médico realizado al adolescente de 16 años, que recordemos en principio se había negado. Bueno, quien está detenido ahora e imputado por este grave caso. Según la hipótesis de los investigadores del Departamento de Homicidios, el autor del suceso sufrió arañazos y golpes. Esto en base también a aquella autopsia que en principio la propia Fiscalía se había negado a realizar, pero que finalmente a pedido de la familia se hizo y se encontró vestigios aparentemente de células epiteliales debajo de las uñas de la víctima. Bueno, y según esta hipótesis, el autor material del crimen habría sufrido arañazos y golpes, lo que coincide con las lesiones encontradas en el adolescente hoy imputado. En el presente caso, recordemos, también está imputado Marcelo Jiménez y su hermano, ahora de 16 años de edad, ambos privados de su libertad en la cárcel de Villarrica, pero aparentemente hoy algunas evidencias van apuntando al hermano menor. Exactamente. Algunos investigadores hablan de que se están realizando análisis genéticos a restos de cigarrillos y envoltorios de caramelos encontrados tanto en la escena del crimen como en la vivienda del detenido, lo que podría aportar más claridad sobre las responsabilidades individuales o compartidas en este crimen. Menor, hoy en día tenemos, tras la inspección médica y física del mismo, arrojó ciertas lesiones que son compatibles con el hecho en sí y con el ambiente, o sea, el lugar, conforme a la maleza y vegetación que se encuentra en ese sitio. Hay una versión acerca de eso, que él mismo se encontraba almorzando con su abuela en su casa, distante a unos entre 30 y 50 metros de la casa de la víctima. Que estaba jugando aquí. Ahí mismo, sí. Y que estarían diciendo de que ambos desaparecieron casi al mismo tiempo. De ahí, Melania, ¿a qué hora habría ido al hormiguero? Habría ido entre las 13 y 14 horas. ¿Cómo tenemos ese horario? Por el diagnóstico de la médico forense que intervino en ese momento y dio como causa presuntiva lo que ya dictaminó y el tiempo estimado de muerte. Hay un
un intercambio de palabras, luego existe una agresión para someterla y luego ya la comisión del hecho propiamente dicho. Ella habría recibido las primeras agresiones ahí y posteriormente hay signos de arrastre ¿De aquí? hasta el lugar del hallazgo. Así está la investigación. Lo importante es que están ambos detenidos. Sí, señor. Pero hay que ver, porque también se habla de complicidad de por medio. Lo cierto y concreto es que la investigación tiene un sustento, tiene una hipótesis y hay algunas evidencias que, bueno, lo vinculan y lo tienen en el entorno del sitio donde finalmente fue encontrado el cuerpo, porque una vecina aparentemente lo habría visto corretear por su patio. Sí, señor. Justo en la tarde en la que habría ocurrido el crimen. En la zona del Tambo, donde se encontraban sus animales, según habían dicho los investigadores, y en el segundo allanamiento es cuando se acerca a los investigadores y les comenta esta situación, y ahí es que se dan cuenta que el adolescente no estaba más. Lo primero se habló de que estaba prófugo, de que no se encontraba, posteriormente apareció el video donde su madre lo acompaña a la terminal, y después recién él se da por detenido, o se presenta al menos, ante las autoridades. Eso ya después de un buen tiempo, cuando llama la atención no solamente las heridas en el brazo, sino también su presencia en la zona. Exactamente, una investigación que sigue su curso. Vamos hasta el sur del país, ya nos acompaña Lucas Toledo con esta información. Adelante. Señor Carlos, ¿qué tal? Saludo para Juan Carlos también, a los televidentes. Bueno, una jornada agradable, pero no tan agradable en materia de información, ya que hablamos de un hallazgo de cadáver con presunción de homicidio. Esto aquí bajo el puente Santa María de la ciudad de Encarnación. Encontraron a un hombre de 58 años identificado como Justino Eligio Rotella. El mismo presenta un corte a la altura de la cabeza y con un importante sangrado. Fueron algunos pescadores quienes visualizaron ese cuerpo, avisaron a la policía y luego el procedimiento correspondiente indicaba lo que ya estoy manifestando, el corte en la cabeza. No se pudo determinar en este lugar la causa de la muerte de este hombre y ahora la fiscal Raquel Bordón y el forense Aldo von Oblop solicitaron que se realice la autopsia en la morgue del Ministerio Público en Asunción. Escuchemos lo que refería el comisario, en este caso Carlos Segovia, que estuvo detallando justamente acerca de este hallazgo y posteriormente también lo que mencionaba el médico forense con relación al hallazgo de este cadáver. Debajo del puente denominado Santa María, arteria salida de la ciudad de Encarnación, el día de la fecha, la señora Porfiria Rotella Encina, ella con domicilio en el barrio Arroyo Pona, se acerca hasta la comisaría del barrio Santa María, nos comunica que supuestamente un tal Hugo León se apersonó junto a ella y otros vecinos mencionando que había encontrado o se había despertado junto a su hermano, pero este ya sin signo de vida. El personal de la comisaría a mi cargo se constituyó hasta el lugar. A pesar de que es jurisdicción de otra comisaría, estamos haciendo las primeras intervenciones. La víctima fue identificada como Justino Eligio Rotella Encina, paraguayo de 58 años de edad. Sí se observaron alrededor del cuerpo manchas de sangre. Asimismo, la fiscal interviniente del caso es la doctora Raquel Bordón y el médico forense, el doctor Bono Bloch. En este caso, si bien tiene una herida a la altura del cráneo,
tiene que hacerse una autopsia a fin de determinar la causa probable de la muerte. Lo que mencionaba el personal interviniente con relación a este hallazgo, el médico forense, el doctor Fonobloch, estuvo analizando el cuerpo y dice que la herida que presenta en la cabeza no puede determinar la causa de muerte de este sujeto, digo bien. No descartan un homicidio, no descartan que alguien le haya pegado en la cabeza. Lo cierto y lo concreto es que para descartar o confirmar cualquier tipo de hipótesis, en este caso se le pidió o la Fiscalía pidió el traslado del cuerpo hasta la morgue del Ministerio Público. Esto es lo que manifestaba el doctor Aldo Fonobloch. El cuerpo estaba bajo el puente acá del arroyo, la zona de Santa María, acá en Encarnación. Posición indiferente, y por la situación donde está y todas esas cosas y las circunstancias, examinamos el cuerpo, no había ninguna lesión importante, solamente un corte a nivel del cuero cabelludo que no justifica el fallecimiento. Entonces, por esa razón y para esclarecer bien el hecho, la fiscal de turno, la doctora Raquel Bordón, sugiere, ¿verdad? Sugerimos entre todos para hacer una autopsia. La autopsia en el único lugar, como ustedes saben, se hace en Asunción. Ahí está el doctor Lemir y su equipo. Y bueno, va a ser remitido el cuerpo a Asunción para certificar la causa de la muerte. Siempre hay que determinar la causa precisa siempre que se pueda, y sobre todo descartar la autoría de un tercero, ¿verdad? Eso es lo que siempre se investiga. Sí, el corte en el cuero cabelludo sangra bastante. Probablemente se cayó, se cortó o tuvo un problema de salud, un infarto, por dar un ejemplo. Se cayó o lo empujaron, se golpeó y bueno, y sangró bastante el cuero cabelludo. Tal vez él no cohibió la hemorragia y por eso probablemente un shock hipovolémico por eso, ¿verdad? Pero ese cortecito en sí nomás no es determinante o no es causal de la muerte. Ahora, la hemorragia puede ser. ¿Sería reciente la muerte? ¿Cómo encontraron el cuerpo? Por la rigidez cadavérica y las lividez que encontramos, alrededor aproximadamente 3 horas que falleció, ¿verdad? A juzgar por la apariencia de este hombre y también por lo encontrado cerca del cuerpo, él mismo vivía en estado de indigencia. No se descarta que utilizaba este espacio bajo el puente Santa María como un lugar donde él se quedaba a dormir, donde vivía. Incluso tras las pruebas pertinentes van a poder continuar con las investigaciones y determinar si él mismo fue víctima efectivamente de un hecho de homicidio. Bueno, perfecto, Lucas, gracias por este completo reporte, las entrevistas también para tratar de entender un poco, en qué condiciones fue encontrado con rastros de violencia este cuerpo. La investigación obviamente continúa. Gracias, Lucas, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ayer estábamos en vivo a estas horas cuando la justicia estaba desenterrando el cuerpo de Victorina en el gallinero de la casa donde su pareja le dio la muerte y enterró allí. Bueno, esto continúa con un procedimiento acá en Asunción. Exactamente, en la morgue judicial se encuentra nuestro compañero Alexis Aveiro para conocer más detalles de lo que está pasando allí. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes, el saludo a ustedes y a todos los televidentes. Y es una historia que cabe destacar, nosotros la tomábamos ya desde el lunes, cuando nuestro compañero Mauro Ramírez, corresponsal de la zona del Salto de Guairá, comenzaba las primeras entrevistas. Hasta en ese entonces existía inclusive la esperanza de encontrarla con vida, Ñatotó, como lo conocen en toda esa comunidad del Guairá. Muchas cosas llamaban la atención desde un principio y esa fue la primera medida de presión de los vecinos y de los hijos en comunicarse con nuestro compañero corresponsal de la zona y dar a conocer el caso, que hasta en ese momento no tenía una repercusión que haga la movilidad de las autoridades. Se cuestionaba mucho al Ministerio Público, se cuestionaba mucho a la Policía Nacional por el hecho de que pareciera que solo ellos, los vecinos y la familia la estaban buscando. Y ojo que inclusive lo hicieron. Ya poco antes de saberse de su muerte, ingresaron a un monte, una reserva de la zona, porque ahí habían encontrado rastros de un teléfono celular que posteriormente fue peritado. Sin embargo, ayer y ahora hace 24 horas exactamente el momento en el que, como comentabas, Carlos, se procedía a desenterrar
el cuerpo de doña Totó del gallinero, que estaba en la parte posterior de la casa. La última vez que los vecinos la vieron con vida fue el pasado 7 de julio. A la fecha, hoy han pasado ya 3 semanas y no somos exagerados al decir que pudo haber llegado al mes, pero finalmente esto no ocurrió. El hombre, y en este caso el principal sospechoso del crimen, se vio acorralado ante el avance de los vecinos, ante la pregunta de los investigadores, pero por sobre todo ante un elemento que fue fundamental en todo el proceso, que es el teléfono celular de la víctima. ¿Por qué hablamos de los dispositivos electrónicos para localizarla? Porque se hablaba de un número y otros teléfonos, pero el que utilizaba frecuentemente siempre estaba ubicado en la casa o es el mismo lugar en donde se lo activó por última vez. Es decir, las celdas ubicaban el teléfono de la víctima siempre en la casa. Eso ya venía bastante en contradictorio con lo que mencionó inicialmente el sospechoso del crimen, pues él dijo que le llevó a la mujer a una terminal porque ella no quería saber nada y se iba de la casa. Esa versión, el horario fue corroborado primero. Analizaron imágenes de circuito cerrado y en ningún momento se vio a la pareja salir de la casa o llegar a esa parada de taxi de buses en donde supuestamente ella abordó un bus ese pasado 7 de julio. Entonces, esa primera contradicción más la ubicación del teléfono siempre en la casa llamó la atención de los investigadores. Comenzaron a presionarlo hasta que finalmente él termina confesando que enterró el cuerpo en la parte posterior de la casa. Y de eso ya volvemos al siguiente punto. Hace 3 semanas aproximadamente se cree que él la mató ese mismo día. Y ahora quiero mencionarles un testimonio del sospechoso de este nuevo caso de feminicidio ante el Ministerio Público, ante los investigadores, y eso es lo que evidentemente va a ser contrastado en el procedimiento de rigor como anticipo jurisdiccional de pruebas, que es la autopsia que se va a realizar en breve acá en la morgue judicial. Él dice, en su versión de los hechos, de que hubo un forcejeo, la pareja peleaba mucho. Ella supuestamente sacó un cuchillo, quiso avanzar hacia él reacciona, la empuja y al caer termina desnucándose o dice que se le produce un golpe que termina en la muerte. Ante la desesperación y al corroborar, según el que murió, no sabía qué hacer y termina enterrándola en el gallinero de la casa, lugar en donde finalmente su cuerpo fue desenterrado ayer. Y eso es lo primero que va a analizar el Ministerio Público. Si es que a raíz de una lesión en la cabeza, si se desnucó, si hay otras lesiones que puedan notarse. Ojo que en 7 días y con las condiciones del tiempo, el cuerpo ya se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por ende se utilizarán también otros procedimientos para determinar o la causa de muerte o la existencia de otras lesiones que ya no pueden verse a raíz del estado del cuerpo en sí. Es un procedimiento que debe iniciarse cerca de las 2 de la tarde, ya son pasaditas las 2. Finalmente, bueno, estamos atentos a lo que pueda surgir desde acá, pero recapitulando la historia, Carlos, recordás, anoche hablábamos en vivo y en directo con la hija, Vidalia. Vidalia ya solo pedía justicia, la encontramos como no quisiéramos encontrar a nadie y estaba muy preocupada por su hermanito de 12 años que está en una situación de shock. Y a ese shock sumarle que él tiene una discapacidad del habla que le impide inclusive expresarse. Pero también él es un elemento fundamental en la investigación porque pudo haber escuchado algo. Escuchemos la nota. ¿Vos crees que tu hermanito, el de 12 años, el que vivía con ellos, pudo haber visto o escuchado algo? En ese no te puedo decir nada, pero mi hermanito estaba afectado. Yo creo que sí, en algún momento dado puede que escuche algo o vio algo, pero él está mal. Entonces, lo que vivió con ellos en la casa, entonces yo creo que en algún momento dado que vio algo o escuchó o no sé, pero él está mal. Entonces pido justicia por mi mamá, por mi hermanito, por sobre todo, porque él ahora por lo menos, o sea, nosotras con mi hermana, por ejemplo, vamos a intentar a superar como sea, ¿verdad? Pero él, el de 12 años, es
para él es, no sé, no tengo palabras cómo decir esto, ¿verdad? Pero le siento muchísimo, o sea, él ni asimiló todavía todo lo que está pasando en este momento. Carlos, acabamos de observar a la mujer con quien conversábamos anoche. Ella es Vidalia, salió, habló por teléfono e ingresó. Posteriormente la siguió un médico, aparentemente el forense, y el procedimiento se inicia en breve. Con respecto a lo que ocurría ayer, la hipótesis de la Fiscalía y los elementos que son indiciarios y conducen al principal sospechoso, hablaba la fiscala. Desaparición de una persona, la señora Vitorina. Supuestamente los vecinos manifestaron que el último día que se le observó por la zona fue el 7 de julio. Entonces ellos realizaron la denuncia. Se activó el protocolo de búsqueda y localización de personas, tanto local como con los personales de Interpol. A partir de ahí se hizo la investigación y se pidió circuitos cerrados, antenas locales de telefonías, entre otras cosas. El señor Mateo voluntariamente había referido a la prensa que le había llevado a una parada de taxi ese día 7 a las 12 de la tarde, las cuales fueron corroboradas con las cámaras y se pudo observar que estas personas no se encontraron en el lugar que él indicó, por lo que se procedió a pedir, como ya dije, las antenas de la línea siempre estuvieron en este lugar y hoy se encontró el cuerpo enterrado en este lugar. Doctora, ¿es un autor confeso? No, con las investigaciones fueron recabadas muchas, tanto las cámaras y las manifestaciones que él voluntariamente dio a la prensa fueron corroborándose, tanto con las antenas como las cámaras. No se inspecciona el cuerpo, se remite para la autopsia. La causa de muerte se va a tener conocimiento una vez que se determine la autopsia y se realice el procedimiento. El celular de la víctima no fue encontrada en el lugar, ni en el lugar lo que se pidió fueron informes a las telefonías con respecto a su celular. ¿Hay personas ya demoradas, aprendidas, detenidas? Sí, así mismo, de ahí. ¿Cuántas personas, doctora? 2 hasta el momento. ¿Quién sería la segunda persona involucrada, presumiblemente que esté involucrada en este hecho? Es la supuesta novia del autor. Carlos, además de todos los elementos que ya son científicos que menciona el Ministerio Público, a lo que inclusive nosotros llegamos a comentar anoche en estudios, es precisamente la reacción de este hombre cuando ya era increpado por la hija y otros vecinos. Muy nervioso en su momento, de repente habían versiones contradictorias sobre el teléfono celular que él las mencionaba, la voz temblorosa, unas ojeras, además de las ojeras la bolsa, su rostro, y en él se podía observar precisamente, y es lo que reflejaba mucho miedo, mucha presión, y evidentemente ya sabía que en algún momento se iba a contradecir. Vivir ese momento para recordar toda la historia y cómo lamentablemente termina en un nuevo caso de presunto feminicidio. Es más, recién se me acercaba una señora, un dato no menor. Acá hay 13 cuerpos de mujeres diferentes que murieron en las mismas circunstancias en manos de sus parejas o exparejas. Vamos a profundizar también en eso, pero evidentemente los índices de violencia son tal. Y volviendo a eso que les mencionaba, esa era la cara, así se expresaba el sospechoso hace tan solo 2 días. Mamá, eres de Mateo primero, eres la de madrugada, la eres a suspeja, o ella tú la de día, pero lo había sido. Por eso no lo acusáis de directamente, como vecino de ir a pedir la manera de copender, ahí, a gente va a meter, yo puedo para opinarlo ya, no hay denuncian de contra, pero no lo acusáis de madre, por la recuación, más por color decir. Como todo ciudadano, yo voy a mandar a ti personas desaparecieron más de 15 días ya, y habían pasado ya 18 días de eso. Los ganó un tiempo para hacer eso también. Y queremos saber nomás dónde se encuentra y cómo se va a ir sin celular, por ejemplo, y por qué dejó a su hijo, porque ella no es capaz de dejar a su hijo. ¿Y qué pasó de eso, su teléfono? No voy a ir. Ahora le conocimiento que no le cuidar y pariente de la Chaco. No, pues ya hice la fiscal, oye, para la allanamiento. Y ella, ¿qué exactamente te dijo? O sea, no puede decirte, me voy a ir.
Chacame. Nos haremos algo cuando Porque yo hablé con ella el 21 de junio y estábamos hablando bien tranquilamente. Ella estaba feliz porque me dijo que estaba consiguiendo un trabajo, que iba a cobrar más. Y después yo el 17 de julio le llamé y ya no me contestó. Le escribí, tampoco recibió ya. Matías tenía un número. Sí, no, pero espera un poco. Matías tenía un número. Yo le llamé a Matías. El teléfono de Matías no salió más número. No, nosotros estamos al 17. La palabra que ahora resuena, se siente y es fuerte en Salto del Guairá es consternación, dolor, impotencia y mucha tristeza. Escuchen a los vecinos de Doña Totó. Esa es solucionando el problema. No háblalo. Asesino, sangre fría, casi habló porque su ojo y eso estaba todo rojo. Estaba todo rojo su ojo y eso. O sea, cuando le preguntaron, le presionaron sí, casi... cuando le presionamos y él le dijo, vos tenés que decir si es que vos hacés, porque nosotros los vecinos, no, es que queremos saber qué pasó de ella, le dijo. En de familia Zungo. Es hombre una lo mío ella me hago en Brasil y de lo mío de ella pues se va a ver, le dijo. Por momento pues sí, casi él lloró. Está en la entrevista eso. Casi habló y su ojo estaba todo rojo. Y yo presentía que él quería decir algo, pero se cayó otra vez. Mediante a los vecinos, oye, topaban a los vecinos. Se por ejemplo, hoy se muñe muchas veces pensar, ¿verdad? Sí. O se muñe y allí, y ñenga tú, muñeca ahí, formidable. De ahí. Y trabajadora, muy triste la vez la levandera de yo muy triste. Bueno, topagarla o vale a la pena ya. Oye, pues acuerda. Ya la la justicia ahí porque ella tuvo una. La como o viajar y se por anduso en este código ellos le copa no viajó tú ya ves. Acá con los vecinos ayer, después de que nosotros nos fuimos a la fiscalía, decidimos acá con los vecinos que estamos acá y nos adentramos en ese, por ahí si podés enfocar un rato más o menos, ahí hay un monte y ahí encontramos una reserva y ahí encontramos el teléfono y a partir de ahí creo que la fiscal empezó a trabajar diferente y hoy por la mañana le llamó al señor Mateo para declarar y después la declaración ya se le agarró. Bueno, Mateo Candia es el principal sospechoso de este nuevo caso de feminicidio. Estadísticamente, Carlos, hablar de que son cifras alarmantes, otros cuerpos fueron analizados a lo largo de semanas en esta misma morgue. La mayoría de ellos tenían relación a casos similares de mucha violencia, que empezaba con la familiar y terminaba lamentablemente cumpliéndose ese patrón de conducta. El feminicida empieza con los insultos, con los celos enfermizos, el feminicida continúa inclusive con historias en la cabeza, haciéndose historias, recreando situaciones hasta que finalmente en ese mundo ya de violencia sumergido en algo de psicopatía también termina matando, asesinando a su víctima. No es la primera vez que pasa, volvemos a esto que les decía, en este momento hay otros cuerpos de mujeres que están siendo analizadas en la morgue judicial y todas estas muertes son relacionadas a violencia machista, Juan Carlos. Sí, qué terrible, ¿no? Y no para, a pesar de la legislación que cambió, a pesar de las campañas, igual siguen ocurriendo y en un número alarmante a nivel país en los distintos estratos sociales. Bueno, vamos a estar muy pendientes, ni bien se tenga algo más, la víctima está muerta, ahora lo que se pretende determinar es cómo la mató. Y si existe posibilidad de que haya sido un accidente, cosa que se descarta evidentemente, es una coartada. Sin embargo, él ya había expresado la forma supuestamente, pero resulta increíble. Bueno, un abrazo Alexis, gracias. Hasta luego, señor. El juicio oral y público para Alejandro Favale, el único acusado por el crimen de Estela Maris Agüero, ocurrido en Ceballos Cue en el 2023.
De acuerdo a la fiscalía, el hombre llegó a la vivienda de la víctima, donde funciona una despensa y un copetín. El acusado, que conocía a la mujer, aprovechó de que se encontraba sola para golpearla brutalmente y posteriormente estrangularla hasta la muerte. Una vez que consiguió su objetivo, se llevó varias pertenencias de la mujer. En hora de la siesta, el señor Diego Favale había ingresado al domicilio de la misma, donde ella tiene un local, una despensa, que también tiene una especie de copetín, en el cual le había ofrecido alimentos a estas personas que posteriormente, aprovechando la indefensión de la misma, estando sola, se abalanzó sobre la misma, la había asfixiado, provocándole una asfixia y posteriormente provocándole un golpe en la cabeza que le produce un traumatismo de cráneo, que es lo que provoca la muerte en forma instantánea. La causa de muerte en sí es justamente asfixia mecánica producida por asfixia y traumatismo de cráneo. Y en ese contexto, posteriormente, según las investigaciones realizadas a través de la policía, se pudo dar con el seguimiento, en primer lugar, de las cámaras de circuito cerrado, vecinos del lugar quien conocen a esta persona, como el uruguayo, que le dicen una persona extranjera que también tenía código rojo de Interpol. Se procedió a la aprehensión 2 días después, fecha 17 de noviembre del año 2023, en la zona de Areguá, donde se recuperó el lugar donde residía el mismo, donde se encontraba, se recuperó justamente lo que había sido robado en aquella oportunidad. Era un teléfono, un televisor de 32 pulgadas, un teléfono celular y un aparato de toma de presión, que es lo que la señora tenía en ese momento disponible. Si bien se ha dicho aquí que esto fue una muerte como resultado de un robo, nosotros como querella estamos en desacuerdo. Esto ha sido un homicidio gravísimo, premeditado, porque recordemos que este señor, David Favale, era conocido de la víctima. Era un señor que frecuentaba el copetín de la víctima y que en realidad tenía una relación amistosa con la víctima. Y él, aprovechándose de esas circunstancias, planea el hecho, el robo, por decirlo así, y en ese día le acecha a la víctima desde tempranas horas. Y finalmente a las 3 de la tarde termina golpeándola brutalmente y estrangulándola. Entonces estamos hablando de una cuestión de extremada gravedad, que se agrava más todavía porque el hoy acusado, y que esperemos que sea condenado, se aprovechó de una circunstancia de que él conocía a la víctima. Mucha atención a esta noticia porque una pareja denuncia que fue víctima de estafa en un juego callejero. Estamos compartiendo imágenes ahora de eso. El perjuicio económico es de 230 millones de guaraníes. Pero no son los únicos. Hubo más víctimas que perdieron entre 10 y hasta 40 millones en el juego. Se trata de una especie de tabla con números y pelotitas donde caen en diferentes casillas para sumar números y premios. La trampa está en que nunca se llega al número requerido para retirar el premio y se tiene que seguir pagando un monto más elevado en cada ronda para poder continuar. El hecho se registró en la ciudad de Mariano Roque Alonso, pero es muy común en las fiestas patronales. Cabe resaltar que el juego está manejado por extranjeros. Era un juego de dardos en donde había una ruleta que giraba, vos tirabas y tenías que hacer una suma para que se mueva un objeto hasta la meta, por así decir. En eso ya de 20.000 salta 200, entre que yo me doy la vuelta, ¿verdad? Empiezo a recorrer el pabellón de los emprendedores, vuelvo y ya estaba a 2 millones el pozo. Inició el juego con 20.000 guaraníes. Con 20.000. Para continuar jugando le piden otros 200.000. 200.000 y después ya cuando seguían jugando subió a 2 millones, de 2 millones subió a 10, de 10 subió a 20 y así sucesivamente ellos ponían los importes a abonar a la hora del juego, ¿verdad? Y en caso de que vos no tengas para abonar ya no podías seguir accediendo a jugar o a recuperar tu dinero, que era lo que nos pasó a nosotros. Y eran aproximadamente 6 personas, entre venezolanos, colombianos, todos eran extranjeros. Y aparte de ustedes había otras personas que también estaban jugando. También habían otras personas que estaban jugando y luego después de que explotó todo esto, ¿verdad? Hay como más de 40
Y una familia llegó desde la Argentina para visitar a un familiar que descansa en el Campo Santo, pero se llevaron esta sorpresa hasta traumatizante. La tumba fue violentada y los restos de la abuelita desaparecieron y estaban esparcidos ahí en la intemperie. Los mismos tuvieron que buscar una bolsa de residuos para juntar lo que quedaba de su ser querido. Familiares de una mujer que descansa aquí en el cementerio municipal de la ciudad de Encarnación vinieron a visitar la tumba. Lo que encontraron verdaderamente es traumatizante. Hallaron restos de esta mujer en la intemperie y la tumba totalmente destrozada. Ellos ahora formularon una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se investigue lo sucedido. Es muy triste, vinimos hoy, nos asustamos todos, vinieron mis hermanas a visitar la tumba y encontraron así, y hace poco vinimos nosotros, estaba intacto, ese panteón no estaba, y ahora ellos, yo creería que hasta sacaron los hierros para usar, y ¿cómo van a hacer eso si esto es privado, está al día con los papeles? No digo si no pagamos, pero esto está al día, así que es un delito para mí penal, porque esto se tiene que castigar, porque eso no se hace. Los huesos incluso estaban afuera. Sí, estaban esparcidos y ellos vinieron, mi gente vinieron a juntar, después me llamaron y estamos acá desde la mañana. Y los encargados, yo le dije que cómo él no iba a saber eso si él está a cargo de esto, y él no sabía. Y dice que falta hueso también. No está entero el cuerpo, digamos. No, faltan los huesos. Es de mi mamá. Esto no puede ser así. No sé en qué mundo vivimos, qué hace toda la gente de la municipalidad que está a cargo. No sé qué clase de gente son, irresponsables son los que trabajan acá. Así que esto yo denuncio para que otro... Hablamos de lo ocurrido en Rusia. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y otras agencias emitieron alertas y advertencias en una amplia franja del Océano Pacífico tras el potente terremoto que sacudió un sector de Rusia. Varias islas del Pacífico estaban en alerta de tsunami. Un potente terremoto de magnitud 8.8 que se produjo a unos 130 kilómetros de la costa este de la península rusa de Kamchatka, en el norte del Pacífico, desató alertas de tsunami en la región. Las alertas y órdenes de evacuación se dieron para parte de Rusia, Japón, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Chile. Las olas del tsunami generado por el sismo que se produjo a 18 kilómetros de profundidad llegaron a la isla de Hawái y a la costa oeste de Estados Unidos. En Crescent City, al norte de California, se registraron olas de 1,9 metros según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis. Este sismo, ocurrido a una profundidad de aproximadamente 20 kilómetros, es considerado el más fuerte registrado en esa zona desde 1952. La sacudida sísmica fue percibida en diversas localidades del lejano oriente ruso, donde se reportaron olas de hasta 5 metros de altura y se activaron protocolos de evacuación inmediata. En Japón, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 1,8 millones de personas, incluyendo áreas costeras de Hokkaido, Tohoku y Kanto, y se suspendieron operaciones en la planta nuclear de Fukushima por precaución. En otros lugares como Hawái y la costa oeste de Estados Unidos, las autoridades locales también activaron alertas de tsunami. También se ordenaron cierres de playas y evacuaciones parciales. En América del Sur, países como Chile, Perú y Ecuador elevaron el riesgo de impacto y emitieron boletines oficiales con medidas preventivas, especialmente en regiones costeras del Pacífico. Bueno, vamos a hablar de un presunto caso de negligencia que habría ocurrido en Ñemby.
Un padre denunció a través de un video que su hijo no recibió la atención necesaria en este hospital pese a presentar una lesión en el brazo. Sin embargo, la versión de las autoridades y las imágenes del circuito cerrado muestran una historia diferente. Ánimos obviamente de juzgar ni ponernos en el rol de defensor, pero las imágenes hablan por sí solas de que efectivamente fue atendido el paciente. En menos de 2 minutos le atendió el sistema de admisión, el sistema de RAC, que es enfermería, toma sus datos y los signos vitales, y posteriormente en 2 minutos, en menos de 2 minutos, la médica ya le asiste también al paciente, evalúa el miembro superior derecho afectado, corrobora que no es de mayor gravedad. El paciente de hecho se lo ve lúcido y deambulando, ¿verdad? Y se ve también en la imagen que el padre le ofrece la imagen de la radiografía del chico que acá en nuestro hospital le hicimos también. Es decir, todos los servicios le brindamos acá en el hospital. Incluso hay registros en el GIS de que se le indica la medicación y él retira, ¿verdad? Lo que vamos a investigar es la calidez de la atención, la forma en que la médica comunicó todo eso al paciente y a su familiar, en el sentido de que, además de explicarle la no gravedad del asunto y la indicación, le ofrece la colega los lugares donde puede ser asistido por el traumatólogo. Quizá eso le molestó, a lo mejor él quería que la atención definitiva ya sea realizada acá. Nosotros somos un hospital distrital de mediana complejidad, no tenemos traumatólogos 24 horas, solamente en horarios de consulta. Queremos compartir con ustedes esta noticia bastante tierna ocurrida en el sur del país. Agradecemos a la gente que nos envió este relato, porque un bebé nació esta mañana en plena ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación. Camina al hospital. El bebé ya no quiso esperar y llegó rodeado de héroes con serenidad, vocación y amor. Los bomberos asistieron el parto con muchísimo éxito. Y una nueva vida comenzó gracias a quienes siempre están listos para servir a los demás. Muy bien, la huerta ahí. Sí, señor. Bueno, nos estamos yendo rápidamente, tenemos información en vivo, minutos. Kiara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Bien, muchos bien, temas. Muy buenas tardes, muchos temas, plano internacional, lo del terremoto en Rusia, Sí. la alerta de tsunami. Vos sabés que es preocupante lo que está pasando en Perú, Carlos, compañeros, porque hay mucha gente que se está acercando a las costas para ver el tsunami, como si fuese eso un espectáculo lindo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso porque está en alerta, hubo una réplica en el mismo lugar en donde fue el terremoto en Rusia también. En Estados Unidos también. En Estados Unidos también hay alerta. Toda la costa del Pacífico hay alerta. Yo les dejo porque ya enseguida también nos conectamos con Alexis Aveiro con un último momento. De la morgue, ¿sí? Señor. Dale, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. C9N Primera Edición con Carlos Troche.